Bueno, buenas tardes. Daros la bienvenida, ¿no?, a nuestra nueva mesa de debate, organizado por Lucha de Clases, que es la sección española de la Corriente Marxista Internacional. La semana pasada, aquellos que nos seguisteis, bueno, tuvimos un primer debate sobre el balance de las elecciones en Estados Unidos, que estuvo muy interesante, ¿no?, y fue muy participativo. Y en esta segunda mesa de debate que estamos organizando, queríamos abordar un tema que en el Estado español es un tema central, ¿no?, en la política, en lo cultural, en lo social, ¿no?, y en la memoria sobre todo, ¿no? Porque ni más ni menos queremos abordar el tema de la memoria histórica, de lo que se ha quedado en llamar la lucha, ¿no?, por la memoria, la verdad y la justicia, ¿no?, sobre los crímenes del franquismo, ¿no?, por la recuperación física, moral y política, ¿no?, de todas las víctimas del fascismo, no solamente durante la Guerra Civil, sino también durante la dictadura y en lo que fue también la llamada transición, ¿no? Que no hay que olvidar, también hubo crímenes del aparato del Estado heredero del franquismo. Además, esta charla, este debate, que ahora presentaré a nuestros contertulios, también tiene una significación porque justamente hace pocas semanas el Gobierno ha presentado un borrador que le llama de Ley de Memoria Democrática, que, digamos, hasta cierto punto es una continuación de la antigua Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero. Vamos a analizar este tema y también de un poco, pues, qué aporta esta nueva ley, si realmente va a representar un avance en la lucha por la memoria histórica, ¿no? Y, digamos, pues ver si tiene también algunas limitaciones en ese aspecto, ¿no? Así que, por otro lado, como también hicimos la semana pasada, aparte del diálogo, del debate, de la charla que vamos a tener con nuestros compañeros aquí, también queríamos destinar un tiempo a que cualquier compañero o compañera, cualquier persona que nos esté viendo, también puede formular sus propias preguntas, sus propias cuestiones en el chat del Facebook, y en los últimos 15-20 minutos del evento, pues trataremos de responder, ¿no?, a lo que se plantee. Entonces, sin más preámbulos, pues quería presentaros, ¿no?, a los compañeros que están colaborando, ¿no?, y participando en esta mesa de debate de hoy. Tenemos por un lado a Javier Cabrera, ¿no? Buenas tardes, Javi. Y también tenemos a Joseba Blanes, que también, digamos, pues los saludamos, ¿no, Pepe? ¿Qué tal estáis? Muy Así bien. que, pues nada, si os parece, pues damos comienzo, ¿no?, a esta tertulia, ¿no?, a esta charla, a esta mesa de debate. Y quería comenzar por un tema, digamos, un tema que se ha colado, ¿no?, en las últimas semanas en relación a este asunto, ¿no?, como es el fallo judicial, ¿no?, en Galicia, que obligaba a la familia del dictador, ¿no?, a la familia Franco, a desalojar lo que era su residencia privada, ¿no?, veraniega, que era el famoso Pazo de Meirás, que durante, pues, décadas, ¿no?, ha sido usufructuado, ¿no?, y poseído por esta familia, y que ahora la justicia, digamos, lo obliga a abandonar y a que sea restituido al patrimonio nacional, ¿no?, como propiedad legítima del Estado, ¿no? Y además, pues, se produce en un contexto un poco tragicómico, ¿no?, porque la familia quería a toda prisa, ¿no?, llevarse todo lo que había, ¿no?, incluso obras de patrimonio nacional, en fin, toda una serie de expolios, ¿no?, que han acumulado durante décadas. Y bueno, también la jueza, pues, ha frenado, ¿no?, ese desalojo de su contenido a la espera de que el contenido sea catalogado, ¿no? Entonces, bueno, pues quería comenzar por esta cuestión, ¿no?, y quería preguntarte, bueno, primero a ti, Pepe, un poco qué te parece, ¿no?, este último asunto, ¿no? Quizás, digamos, hasta cierto punto es una anécdota final, ¿no?, de lo que ha representado, ¿no?, pues, tanto lo que ha sido la dictadura como el expolio, ¿no?, y los privilegios, ¿no?, acumulados por los franquistas hasta la fecha, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, en primer lugar decir que este tipo de discusiones y de lo que vamos a hablar hoy, que es de la memoria histórica, no es baladí, porque sin memoria no hay posibilidad de construir el futuro ni de pelear hoy, ¿no?, en el presente, ¿no? Y luego ya hablando de este aspecto que tiene mucho que ver, ya que tiene lugar en Galicia, el Pazo de Meirás, en Sada, ahí en La Coruña, hay siempre un elemento valleinclaniano de esperpento. Y lo que ocurre normalmente es, y mira que es cierto este dicho, que la realidad supera la ficción, ¿no? Yo me estoy acordando de algunas buenas películas, ¿no?, que abordaron el tema del franquismo. Por ejemplo, recuerdo la maravillosa Furtivos de Borau, con esa magnífica Lola Gaos, ¿no?, Llovid y Montllor, hablando de la cutrez del régimen, de lo que eso significaba, ¿no? O incluso la película posterior, porque esta de Borau es del 75, la película posterior de Mario Camus, de Los Santos Inocentes, ¿no?, con un Paco Raval excelente, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hablando del tema que nos ocupa, quizá el ejemplo fílmico adecuado es la película que hizo Berlanga, que se titulaba La Escopeta Nacional y que explicaba de una manera gráfica cómo hacían negocios lo que era el régimen, empezando por el dictador y continuando por todo el aparato del Estado y por todo lo que representaba ese sistema, ¿no? Y es lo que vemos ahí, ¿no? Se ha escrito bastante, ¿no? Yo aconsejo al que quiera, al que tenga interés en ver un análisis serio sobre lo que ha significado el expolio por parte del dictador y de su familia. Y eso hay que extenderlo, ¿no?, porque eso es solo la punta del iceberg, ¿no? Leyendo los escritos, el estudio que ha hecho Mariano Sánchez Soler, que tiene varios libros hablando sobre la fortuna del dictador, ¿no?, y sobre quién le financió y por qué, ¿no? Es esperpéntico, tiene ese punto, insisto, donde la realidad supera la ficción, es increíble, ¿no? Pero es un reflejo de lo que este régimen representó, ¿no? No podemos olvidarnos que, por ejemplo, en el caso concreto del dictador, que en el momento que él era general en la República, en el año 35, tenía un sueldo de 2.453 pesetas, en el año 40, con toda una serie de medidas de expoliación a todos los niveles, ¿no?, ya tenía una fortuna que se estimaba en más de 30 millones de pesetas, en el año 40. Esos 30 millones del año 40 se calcula que pueden significar 400 millones de euros hoy. De hecho, está constatado, y sigue siendo algo muy opaco, pero se sabe que la familia del dictador acumula, sus herederos hoy, acumulan los Martínez Bordiú y los Polo, acumulan una fortuna que se estima en más de 600 millones de euros, de todo tipo, ¿no? Sobre todo inmobiliaria, etcétera, etcétera, por las dávidas. ¿Cómo consiguieron esto? ¿Qué es lo que esto expresa? ¿Qué es lo que esto refleja? Pues el objetivo que significó la guerra civil contra la clase trabajadora, contra el pueblo español, ¿no?, que no era otro que el imponer una dictadura que supusiera una extracción de plusvalía sin precedentes y que acabara con los intentos de la mayoría del pueblo español, de la mayoría trabajadora, también del campesinado, de construir una sociedad nueva más justa, una sociedad donde se acabara de la explotación del hombre por el hombre. Esa es la realidad. Y de hecho, esta fortuna que consiguieron el dictador y que también se extiende, no nos podemos olvidar, hay un hilo, iba a decir rojo, no, negro conductor, que se ve en que todas las grandes fortunas de los años 30 que financiaron el golpe, la burguesía, los grandes financieros, hoy siguen estando la mayoría de ellos en la élite del país, en las 100 familias que controlan la economía del país. Y lo mismo se puede decir del aparato del Estado y de todos los gerifaltes del régimen. Y consiguieron esos privilegios, por supuesto, con toda una serie de medidas jurídicas, legales, con todo un aparato legal y judicial, un aparato dirigido en primer lugar a la represión, pero no solo a la represión, incluso a expoliar. Hay, por ejemplo, la ley de responsabilidad política que se utilizó para expropiar cualquier patrimonio que pudiera tener cualquier persona que hubiera apoyado el movimiento de la República, ¿no? Yo creo que esto es algo también importante a tener en cuenta. Pero sobre todo, la pasta, empezando por el dictador,
procedía de la plusvalía extraída a la clase trabajadora. No hay que olvidar que Franco, al principio, como jefe del Estado, tenía un sueldo de 50.000 pesetas, pero ya Telefónica le pagaba un estipendio mensual de 10.000 pesetas en ese momento. Es decir, casi 3 veces más de lo que tenía como sueldo, ¿no? Y tampoco podemos olvidar que esto no es algo del pasado remoto. Esta situación se ha mantenido prácticamente hasta ahora. Por poner 2 ejemplos o 3 muy concretos, ¿no? Tenemos, por un lado, que la propia viuda del dictador, en el año 85, cobraba unos emolumentos procedentes del erario público que casi llegaban a las 900.000 pesetas mensuales de entonces, casi 13 millones de pesetas al año, 4 millones más de lo que ganaba en ese momento el presidente de gobierno. No nos podemos olvidar que hasta el año 92, si no recuerdo mal, la hija del dictador seguía disponiendo de un pasaporte diplomático, 15 años después de las primeras, entre comillas, elecciones democráticas, ¿no? Y no nos podemos dejar de acordar que el último acto del anterior ministro de Justicia catalán, del último gobierno de Mariano Rajoy, antes de la moción de censura, el último acto que este hombre hizo fue mantener el título de ducado en la nieta del dictador, ¿no? Como duquesa, con los privilegios que ello implica, duquesa y grande de España, ¿no? Esa es la realidad, que realmente lo que hay detrás es mantener lo que ha sido un método de dominación con unas características muy particulares, ¿no? Yo, de verdad, deciros que, y con esto acabo con esta pregunta, ¿no? Deciros, no es una cuestión excepcional, es decir, la implicación, la vinculación entre el aparato del Estado en nuestro país, ¿no? Y sus representantes, los políticos, ¿no? Con los monopolios, con los propietarios del capital, con las familias que dominan la economía del país, ¿no? Que son una ínfima minoría. No es una excepción, eso es la norma en todo el mundo. Pero luego en cada país tienen sus particularidades, y las particularidades de la clase dominante de este país, sin distinción de nacionalidad histórica, es muy especial, es muy cicatera, muy ruin y muy basada en una patrimonialización de los recursos del país, ¿no? Y como hicieron en la guerra, cuando se llamaban los nacionales, ¿no? Para ellos la expresión de la palabra patria acaba en el bolsillo izquierdo donde llevan la cartera, ¿no? Y en sus cuentas bancarias, ¿no? De acuerdo, Pepe, pues muchas gracias, ¿no?, por esta opinión, ¿no?, que ha aportado, creo, elementos muy interesantes. Quería también, ¿no?, antes de pasar a la segunda cuestión, ¿no?, bueno, si Javi quiere aportar algo más sobre este tema, ¿no?, antes de pasar a la siguiente pregunta, si quieres un par de minutos. No, muy brevemente. Buenas tardes en primer lugar. Bueno, realmente la historia del paso de Meirás sintetiza de algún modo lo que fue la historia del franquismo, del primer franquismo, y de cómo las pequeñas oligarquías locales intentaban congraciarse y agasajar y agradecer al generalísimo por su inmensa labor en la pacificación del país, ¿no?, desde su punto de vista. Esta finca y este inmueble, que perteneció a la familia, a la escritora Emilia Pardo Bazán, fue comprada a tocateja por una, digamos, suscripción popular con donaciones supuestamente voluntarias, que no fueron tales, sino que se trajeron recursos tanto del municipio de Sada como de los propios trabajadores municipales para pagar este inmueble y que pasara a beneficio exclusivo de la familia del dictador. Y ahora con la cuestión del patrimonio que encierra, el patrimonio mueble que encierra dicho paso, pasa una cosa muy interesante, que es que estamos hablando de piezas que en algunos casos son patrimonio nacional de gran importancia, que debe ser tasado por expertos y que debería ser nacionalizado en su conjunto. De hecho, el Estado, con todo el Estado se reserva el derecho de tanteo sobre piezas como, por ejemplo, las esculturas que pertenecían al Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, pero aún así
el hecho de que dichas piezas históricas pertenezcan, sean propiedad particular de la familia del dictador, pues también da una idea de cómo ha sido la historia de este inmueble y cómo esto simboliza también la propia historia del franquismo. Y solamente un apunte con respecto a lo que decía Pepe de cómo se engarza la cuestión de la memoria con el presente. Fueron precisamente las acciones del bloque nacionalista galego contra la propiedad de los francos del Paso de Meirás para señalar el escándalo que supone que siga perteneciendo a la familia Franco y reclamando su nacionalización, lo que aceleró este proceso y lo que también volvió a colocar a esta organización, al bloque nacionalista galego, en el mapa político, después de haber sufrido una crisis de gran importancia, ¿no? Y eso es lo que le ha permitido reemerger como primera fuerza de la izquierda gallega, ¿no? Y nada. De acuerdo. Pues ya entrando, ¿no?, en una parte, ¿no?, del debate que queríamos plantear, ¿no?, que es esta nueva ley de memoria democrática que todavía tiene que debatir el Parlamento, ¿no?, y que por lo tanto todavía no está aprobada y sujeta obviamente a modificaciones. Yo quería preguntar a Javi, ¿no?, a Javier, porque bueno, sé que tú has estudiado en detalle, ¿no?, pues este borrador. De hecho, en nuestra página web, ¿no?, de luchadeclases.org hay un artículo tuyo, ¿no?, analizando en detalle el articulado. Y en ese sentido quería preguntarte qué aspectos de este proyecto de ley consideras tú que son positivos, que son un avance, ¿no?, con respecto a la anterior ley de memoria histórica de Rodríguez Zapatero, ¿no? Entonces, me gustaría que si nos pudieras ilustrar un poco sobre eso. Perdón. Sí, hombre, en primer lugar hay que contextualizar lo que es este anteproyecto de ley y lo que fue la ley aprobada por el gobierno Zapatero, que en su momento produjo un gran llanto y rechinar de dientes por parte de la derecha y grandes protestas por parte de la derecha, la que acusaba al gobierno de reabrir las heridas de la guerra civil. Y claro, esta de 2007 fue la primera legislación sobre memoria histórica posterior a la primera que ha habido en el Estado español. Pero que aún así no rompía totalmente con la de memoria que se impuso después de la transición y de la que Blanes podrá dar más detalles, al ser testigo directo de esos acontecimientos y partícipe directo de esos acontecimientos. Pero sí es verdad que el pacto de la transición se basó precisamente en la ausencia de la rendición de cuentas y en la fundamental, y esto condiciona toda la legislación posterior, ley de amnistía de 1977, que declara extintas las responsabilidades civiles tanto de los que se oponían a la dictadura como de los propios miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de sus aparatos afines, ¿no?, que también cometieron fundamentalmente violencia contra los opositores de la dictadura a lo largo de esta. Y esa ley de amnistía condiciona los efectos jurídicos de cualquier ley de memoria histórica que se apruebe mientras no sea derogada. En el caso concreto de la ley de 2007 era una necesidad histórica, precisamente porque a pesar de todos los esfuerzos de todos los diferentes gobiernos por mantener oculta la memoria histórica, esta seguía viva y seguía transmitiéndose de generación en generación. Y había una demanda real por parte de miles, de decenas de miles, de cientos de miles, diría, de víctimas, de familiares de víctimas, de descendientes de víctimas y represaliados por primero, fundamental, encontrar los restos de muchos de ellos y obtener, digamos, reparación por parte del Estado. Y esta se quedó bastante a media en la ley de 2007. La ley de 2007, por ejemplo, dio un impulso a las exhumaciones, pero lo que hacía era que el Estado, digamos, se hacía cargo solamente de lo que son los trámites administrativos para autorizar las catas, las exhumaciones, las identificaciones, etcétera, de lo que son fosas comunes de la guerra civil. Que estamos hablando de que el Estado español es el segundo país del mundo en número de fosas comunes, solo superado por Camboya. Estamos hablando de que son decenas de miles. Aquí, particularmente en Andalucía, decenas de miles de enterrados en fosas comunes, ¿no?, durante los años de la guerra. Y eso, ¿qué pasa? Que el Estado no se hacía cargo directamente de dichas exhumaciones, sino que se dejaban a cargo de voluntarios,
de asociaciones como la Asociación para la Defensa de la Memoria Histórica, que ha llevado, y otras muchas a lo largo del territorio, que han llevado a cabo un esfuerzo ímprobo para localizar, exhumar, identificar y entregar a sus familiares una gran cantidad de fusilados, de caídos de la guerra civil del bando republicano, del bando revolucionario. Y eso, insisto, se cortó a partir de 2011, a partir de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, en la que la ley dejó de tener efecto porque se desfinanció totalmente. Luego, en cuanto a las responsabilidades penales derivadas de la oposición, de la lucha contra la dictadura, la ley de 2007 declaraba ilegítimas las sentencias dictadas por los tribunales, pero no anulaba las sentencias dictadas por los tribunales franquistas, ¿no? Tribunal de orden público, Tribunal para la represión de la masonería y el comunismo, tribunales militares, etc. Este anteproyecto de ley, lo más interesante y lo que sí supone un avance claro con respecto a la ley de 2007 es que ahora el Estado sí se hace cargo de las exhumaciones, de lo que es localización, exhumación, identificación y entrega de restos, y anula las mencionadas sentencias. No declara simplemente ilegítima la sentencia, que es realmente un brindis al sol, una declaración puramente formal, puramente simbólica. Pero estamos hablando de una legislación que en este caso sí tendría efectos jurídicos a la hora de eliminar cualquier tipo eliminar esos antecedentes, digamos, de muchas personas que pudieran ser represaliadas. Falta, en mi opinión, en este caso, la sentencia dictada, o falta especificar, mejor dicho, la sentencia dictada basada en la ley de vago y maleante. Eso no sea, que en muchos casos afectaban a personas LGTBI, a personas de todo tipo. Eso faltaría especificarlo, pero en primer lugar, en lo que son las sentencias de esos tribunales de excepción, esos tribunales que ya eran declarados ilegítimos en la ley de 2007, ahora se anulan formalmente. ¿Cuál es el problema de esta anulación? Que esta anulación no da lugar en ningún caso a responsabilidad patrimonial por parte del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Usted, por ejemplo, señor que participó en la transición en un grupo clandestino y sufrió un juicio, fue condenado, pagó no sé cuántos años de cárcel, fue amnistiado en el año 77, pero luego esa sentencia no fue anulada. Bueno, pues ahora usted va a ver esa sentencia anulada, pero usted no puede reclamar una indemnización por dicha sentencia, por las torturas que sufrió, o por el encarcelamiento que sufrió. No puede usted reclamar esa indemnización al gobierno. En ese sentido, la ley de amnistía del 77 sigue siendo un tope para cualquier avance en ese aspecto. Y en principio, esas son las cuestiones más destacadas en lo que son avances con respecto a la ley de 2007, que, insisto, todavía son mejorables, están sujetos a enmiendas, y yo espero y deseo que los grupos de la izquierda, Unidos Podemos y la izquierda territorial soberanistas, pues planteen unas enmiendas que profundicen en este sentido, ¿no? En esta línea, con la dificultad que seguiremos insistiendo y que seguiremos analizando en esta misma charla, en este mismo debate, de que mientras no se derogue la ley de amnistía del año 77, cualquier avance va a tener un tope objetivo, va a tener un límite muy claro y muy marcado. Bien. Luego podemos ver, ¿no? Más adelante, ¿no? Pues otros aspectos, ¿no? De esta ley, ¿no? Pero yo quería preguntarle a Pepe, bueno, primero si quiere dar su opinión, ¿no? Muy brevemente sobre este aspecto, ¿no? Estos avances que ha mencionado Javi, si quieres en un par de minutos, y luego pasamos a otra cuestión. Bien, de una manera muy concreta, y ha hecho hincapié en algo que es para mí decisivo, ¿no? En varias cosas muy importantes, ¿no? La primera que yo quiero resaltar es lo que él ha insistido, de cómo, si estas leyes se han movido, no hay que olvidarse de que el Partido Socialista ha estado en el gobierno desde el año 77, más años que el PP en el gobierno del país, ¿no? Y él resaltaba que el factor importante que ha movido que se avance legalmente después de 43 años
ha sido precisamente la labor de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica. Muchas veces los nietos de los que sufrieron la represión y de los que están hoy en las cunetas son los que han hecho ver la necesidad, los que han removido, los que han empujado para que se intente recuperar la memoria, ¿no? Y luego también, como decía él, el punto central, el punto decisivo es la ley de amnistía del 77, que es una ley de punto y final, parece mentira, esta gran y maravillosa democracia, y sin embargo somos el único país, no es el caso de Argentina, no es el caso de Chile, donde no se pueden juzgar delitos de lesa humanidad. Fijaos, yo esto lo resumiría, lo leí, no me acuerdo dónde lo he leído hace poco, ¿no? Ponían un ejemplo de la situación, con esto acabo, ¿no? Que era el siguiente, ¿no? El carnicero de los obreros de Sevilla, Queipo de Llano, decía en el 36 a sus tropas lo siguiente, ¿no? Decía, todo afeminado e invertido que lance alguna infamia sobre este movimiento, os digo que lo matéis como a un perro. Poco después asesinaron a uno de los mejores poetas de este país y yo creo que del mundo, ¿no? Federico García Lorca, que sigue enterrado en un campo no sabemos dónde. Sin embargo, Queipo de Llano sigue estando ni más ni menos que en la Basílica de la Macarena, en el barrio que se llamaba antes el Moscú sevillano en los años 30, con todos los parabienes y todos los honores, ¿no? Cuando la derecha habla y los hombres de Estado hablan de que no hay que recordar el pasado, lo que nos quieren decir es que tiene que seguir primando la desmemoria. Y nosotros no lo podemos consentir. Tenemos que recuperar la memoria. Muy bien, Pepe. Justamente, ¿no? A raíz de lo que planteas, ¿no? Creo que hay una reflexión interesante, ¿no? Y es que yo al menos no conozco ningún país del mundo donde acontecimientos que tuvieron lugar hace 80 años, por ejemplo, o incluso hace 45 años o 40, tengan un protagonismo tan destacado, ¿no? Tan vivo y tan actual en la vida política cotidiana del día a día, ¿no? Y eso, digamos, es algo realmente interesante, ¿no? A destacar, ¿no? En ese aspecto, el tema de la memoria histórica, ¿no? Y cómo eso nutre, ¿no? a cada nueva generación de luchadores, a cada nueva generación de revolucionarios, ¿no? Y a la propia izquierda, ¿no? Incluso hasta en sus alas más reformistas, ¿no? Entonces yo te quería preguntar justamente eso, ¿no? Digamos, ¿a qué crees tú, ¿no? que se debe esta vitalidad, pese a que tratan de enterrarla una y otra vez? ¿A qué crees tú que se debe esta vitalidad que sigue teniendo, ¿no? la experiencia de la guerra civil y de la dictadura, ¿no? en la política cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué papel tiene la memoria histórica en la lucha contra este régimen que no deja de ser una herencia del régimen anterior, ¿no? Yo creo que lo que dice Nani ahora es un punto clave, ¿no? en lo que estamos debatiendo aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sigue marcando la impronta de una manera tan decisiva, ¿no? Yo lo primero que quiero decir en este sentido es que la clase dominante en este país tuvo una experiencia realmente traumática de cómo millones intentaron cambiar el mundo y casi lo consiguen. Y si no lo consiguieron fue por un problema de dirección. Hablo de la Revolución Española en los 30, ¿no? Pero, si nos remontamos a la historia más reciente, todo el periodo que se inaugura con la llamada modélica transición, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. ¿Qué es lo que eso significa? Significa una concreción de lo que significó la transición. La transición fue una gran mentira. En la práctica, la transición lo que impuso fue una dictadura de la desmemoria. El que nadie tuviera un pasado. Nos presentaron como auténticos adalides de los derechos que se conquistaron a gente implicada con el régimen, que lo único que hizo, siguiendo la máxima de Lampedusa, fue cambiar aquello que ya las masas habían impuesto con su movilización y su lucha para mantener los privilegios y prebendas de su régimen. Y en eso se ha basado toda la dominación de los últimos 40 o 50 años, ¿no? Y ellos quieren seguir manteniendo la dominación de la sociedad española, quieren seguir manteniendo esta conspiración de silencio que se concretó en una constitución
que imponía toda una serie de cortapisas determinantes que hoy siguen estando ahí y no van a renunciar a ellas, y solo podremos, con una movilización sin precedentes, con una movilización revolucionaria, quitarlas de en medio. Y me refiero, en primer lugar, por supuesto, a la ley de punto y final de la amnistía, por supuesto también a otro punto clave desde el punto de vista de la burguesía española y de su clase dirigente, que es la unidad sacrosanta de la patria, que también está muy ligado a los privilegios del aparato del Estado, donde ellos, de alguna manera, obtienen sus privilegios y prebendas, ese sector del alto aparato del Estado a todos los niveles, del ejército, de la policía, del aparato judicial, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, la monarquía es otro de los factores claves y toda una serie de instrumentos que ellos impusieron para garantizar su dominio. Por supuesto, también la propia elección de los órganos de gobierno del aparato judicial, que sería muy interesante y es una labor que tenemos que hacer, ver la continuidad que hay entre toda la jerarquía del aparato judicial, desde el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, pasando por el TOF, que fue su continuidad, y continuando con la Audiencia Nacional, que, por cierto, empezó donde acababa el TOF, incluso sin cambiar de sede física. El TOF, me refiero al Tribunal de Orden Público, que sustituyó al primer Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. Esto yo creo que nosotros lo tenemos que ver. Fijaos, este régimen de dominación basado en la desmemoria no solo pretende que olvidemos lo que significó la dictadura y que olvidemos la responsabilidad criminal que tienen muchos que cometieron, insisto, delitos de lesa humanidad, que no se han juzgado. Tiene también otros objetivos. Por ejemplo, Javi lo decía antes, ¿no? No es casualidad que, aunque se anulen las sentencias que se impusieron en los tribunales franquistas, por ejemplo, no se permite que haya ningún tipo de responsabilidad patrimonial o de posible reclamación patrimonial. Y eso incluye una ley que yo he mencionado antes, ¿no? La ley de responsabilidad política, que les permitió expropiar propiedades de mucha gente que habían luchado por República. Pero además de esto, para mí, como algo muy importante, lo que ellos han intentado conseguir, hundiendo la realidad en una montaña de falsedades y de mentiras, es sobre todo que los trabajadores y la juventud de este país olviden el papel protagonista que jugó la clase trabajadora en todo el proceso que acabó con la dictadura de Franco. Eso es algo que ellos quieren que olvidemos, ¿no? Es algo que nosotros hemos resaltado por activo y por pasivo. Es una situación que no tiene precedentes históricos. El movimiento huelguístico que protagonizó nuestra clase, desde, por poner un ejemplo, el inicio de lo que significó la huelgona, aunque antes había habido otros ejemplos en zonas tradicionales, la huelgona, la huelga del silencio del 62, en la minería asturiana, continuando por todo el proceso huelguístico posterior, que además acompaña a lo que significó el fin de la autarquía franquista y al inicio de todo el proceso de desarrollismo industrial con inversiones de capital extranjero, por supuesto buscando la extracción de máxima plusvalía de una clase obrera que no tenía capacidad en ese momento, no tenía ningún tipo de derecho y a pesar de todo lucharon como leones, como jabatos. Y los datos objetivos están ahí. Y no solo por el papel que la clase obrera jugó con su movilización. Otra cosa fue lo que hicieron sus dirigentes, que luego terminaré diciendo una frase respecto a esto. Pero no solo quieren que olvidemos eso, también quieren que olvidemos incluso el papel protagonista, el fermento que hubo a nivel cultural, a todos los niveles, literario, de teatro, la explosión de cultura que este país ha tenido, que ha dado los mejores productos, los mejores ejemplos, las mejores joyas, tienen que ver también con nuestra clase, con la clase trabajadora. Fijaos, simplemente me estoy acordando ahora de cómo un año antes, menos de un año antes de que fuera asesinado Federico García Lorca, ¿no? Él dio un recital en el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona, en el que participaron todos los ateneos obreros de Cataluña y en particular de Barcelona. Y fijaos lo que decía Federico García Lorca. Insisto, esto es un pequeño ejemplo de ese ambiente en todos los campos, ¿no? Frente a la sordidez, frente al retroceso brutal que significó la dictadura. Y la dictadura
no solo en el terreno político, sino también en el terreno, por supuesto, económico, la dictadura del capital, ¿no? Fijaos lo que le decía Federico García Lorca a sus padres, hablando de su experiencia en ese recital. Decía lo siguiente, ¿no? Queridos padres, ayer di lectura de versos para todos los Ateneos Obreros de Cataluña y se celebró en el Teatro Barcelona. Había un público inmenso que llenaba el teatro y luego toda la Rambla de Cataluña estaba lleno de público que oía por altavoces, pues el acto se radió. Llegaban hasta la Gran Vía. Y sigue diciendo, ¿no? Dice, fue una cosa emocionante el recogimiento de los obreros, el entusiasmo, la buena fe y el cariño enorme que me demostraron. Fue una cosa tan verdadera este contacto mío con el pueblo auténtico que me emocioné hasta el punto de que me costó mucho trabajo empezar a hablar, pues tenía un nudo en la garganta. Con una intuición magnífica, subrayaron los poemas, pero cuando leí el romance de la Guardia Civil, se puso de pie todo el teatro gritando, ¡viva el poeta del pueblo! Después tuve que resistir más de hora y media un desfile de gentes dándome la mano, viejas obreras, mecánicos, niños, estudiantes, menestrales. Es el acto más hermoso que yo he tenido en mi vida. Cada día se me hace más imposible soportar a la gente fría, que ni pincha ni corta y ha resistido el odioso teatro actual y cierra con cierto cansancio las portezuelas de los automóviles. Estoy contento y quisiera que vosotros hubieseis visto aquello. Mañana doy una lectura comentada del romancero en la universidad, organizada por los estudiantes. Ya no queda ni una invitación. Desde luego, hoy en España no se puede ser neutral. Eso es como lo veían uno de los mayores poetas que ha tenido este país. Fijaos, compañeros, en resumen, lo que podemos ver es que ellos necesitan imperiosamente mantener su método de dominio, mantener esta auténtica montaña de mentiras, mantener la desmemoria para seguir controlando el país, para seguir evitando que nuestra clase, y empezando por los jóvenes, ¿no?, saquen la conclusión de que otro mundo es posible, como decía Durruti, el gran revolucionario catalán. Y su importancia, la importancia que le dan a esto, la podemos ver con cualquier ejemplo que uno analice. Termino diciendo, no es casualidad que cuando el Borbón, que por cierto ha hecho lo mismo que hizo el dictador, ¿no?, en cuanto a su patrimonio y peculio particular, el último ejemplo que ha salido en la prensa ha sido el de Kazajstán, que el dictador de Kazajstán le metió en el bolso 5 millones de dólares, según dice el diario, ¿no? Este tío llegaba al esperpento de tener una máquina de contar billetes en su palacio, ¿eh? Este hombre que se presentaba como modelo de virtudes, como el organizador en su cabeza de una democracia modélica. No es casualidad que cuando este hombre salió del país en agosto, inmediatamente salieran a defenderle los artífices de lo que fue la transición por la izquierda, entre comillas, ¿no? Felipe González y Alfonso Guerra defendiéndole a capa y espada. ¿Por qué? Porque son cómplices, ¿no? Y los cómplices se apoyan. Y tampoco es ninguna casualidad que cuando la jueza Salvini, argentina, intentó llevar a que declarara Martín Villa, los 4 expresidentes de este país, los 4 expresidentes vivos de este país, apoyaran sin fisuras a Martín Villa y dijeran que eso no tiene ningún sentido. No, la memoria es selectiva. Eso es la expresión concreta de cómo ellos se agarran a un régimen que han forjado, insisto, basándose en la mentira, basándose en la desmemoria, basándose además en intentar por todos los medios que, insisto, los trabajadores y los jóvenes comprendamos que somos la única fuerza creativa, la única fuerza que puede construir un futuro, la única fuerza que puede acabar con el sinsentido de este sistema. Muy bien, Pepe. Yo quería preguntarle a Javi, ¿no?, volver a hablar, ¿no?, de este proyecto de ley de memoria democrática, porque bueno, tú destacaste, ¿no?, algunos aspectos positivos, ¿no?, en principio, ¿no?, parece que se van a tomar en serio, ¿no?, la exhumación de nuestros mártires, el tema de anular, digamos, ¿no?, pues las leyes y
los juicios, ¿no?, que tuvieron. Creo que también se hablaba, ¿no?, de investigar el expolio al que fueron sometidos las víctimas, que bueno, eso lo podemos ver si lo van a llevar hasta el final o no. Pero también, digamos, creo, ¿no?, y en el artículo que tú escribiste también planteabas algunas lagunas y algunos peligros que había, ¿no? Y yo quería que comentaras eso, ¿no? Un poco, bueno, hay cosas que suenan bien, ¿no?, escritas en el papel, pero también, digamos, la ambigüedad, ¿no?, en la que están formuladas algunos temas también, digamos, nos tiene que tomar prevenciones, ¿no? Y a mí me recuerda un poco el famoso delito de odio, que fue una de las innovaciones, ¿no?, que hizo Zapatero, que estaba pensada justamente contra las agresiones, ataques, ¿no?, insultos, ¿no?, a minorías oprimidas, ¿no? Se hablaba del tema del movimiento LGTBI, de la población gitana, pero una vez que la derecha ha estado en el poder, le ha dado completamente la vuelta y ahora, digamos, se juzga por delitos de odio a la gente que protesta contra la Guardia Civil. Ha habido condenas por protestar contra actos de la ultraderecha, es decir, que justamente esta ambigüedad de la ley en este tipo de cosas, quería preguntarte, ¿no?, si esta ley de memoria democrática, por la formulación ambigua que pueda tener en alguna de sus partes, primero, si se queda corta en algunos aspectos, creo que ya habéis mencionado lo de la amnistía, pero también si tiene algunos peligros por su ambigüedad que la derecha en el poder mañana le pueda dar la vuelta y usarla contra las víctimas, ¿no?, y no contra los verdugos, ¿no? Los tiene, por supuesto que los tiene. Mira, por ejemplo, en lo que es la caracterización de víctimas a efectos de esta ley, leo textualmente, se trataría de las personas fallecidas o desaparecidas como consecuencia de la guerra civil y la dictadura. Como consecuencia de, como si estuviéramos hablando de una pandemia, ¿no? A ver, es evidente que las personas fallecidas como consecuencia de la dictadura lo son en tanto que opositores a esta, pero claro, dentro de fallecidos a causa de la guerra entran todos. Y las víctimas, los caídos del bando nacional, ya han tenido 80 años de, en el mejor de los casos, ducados y en el peor casos, porterías. Estancos, con medallas pensionadas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, toda una serie de elementos simbólicos que en muchos casos siguen. En muchos casos siguen a pesar de la ley de memoria anterior. También, por ejemplo, del artículo 32, leamos, ¿no?, lo que se refería antes, Pepe, a la ley de responsabilidades civiles. A ver, al artículo 32, atención a esto. Las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o, subrayo, creencias religiosas durante la guerra civil. Incautaciones por causa de creencias religiosas. Esto en un momento dado podría plantearse que lo hacían pensando en las pocas comunidades protestantes que había en la España de los 30, que las había, muy pocas, pero las había, o comunidades judías, ¿no?, de repatriados sefardíes por la ley de retorno de Primo de Rivera, precisamente. Pero claro, esto la Iglesia Católica lo puede esgrimir para decir, bueno, a mí me expropiaron un convento los revolucionarios en Barcelona. Todas esas propiedades, por supuesto, están restituidas desde que terminó la guerra, ¿no?, desde que empezó el régimen franquista. Pero en un momento dado se puede acoger a esto para en un proceso, pongamos la hipótesis, ¿no?, de que se reclame por parte del Estado, por parte de asociaciones, determinadas inmatriculaciones de la Iglesia, ¿no?, desde 1946 hasta hoy, y el obispado X pueda decir, no, mire usted, es que esto me fue incautado en el año 36 y con esta ley en la mano yo puedo mantener esta propiedad en tanto restitución de esta incautación que sufrimos como institución Iglesia Católica en el 36. O sea, eso se puede interpretar de manera muy, muy ambigua. Luego, en el capítulo 4, artículo 35, deber de memoria, cuando se habla de los totalitarismos, hay que tener mucho cuidado, porque si se asume por parte del Estado español, en la legislación española, la declaración del Parlamento Europeo, que no tiene fuerza legal, pero se puede asumir en un momento dado en la letra de una ley,
de noviembre del 19 que equipara fascismo y comunismo en tanto que totalitarismo, cuidado con eso porque se puede, digamos, equiparar en este caso concreto al bando franquista con el bando republicano, esgrimiendo que, bueno, que en el bando republicano participaba la Unión Soviética de Stalin, que está considerada como totalitarismo, y esa definición de totalitarismo puede alcanzar hasta la milicia antifascista, hasta la izquierda del PSOE, de Largo Caballero, que en este caso concreto ahora entraremos también en ese tema. Por ejemplo, en este artículo 35 lo que se plantea, basado en eso, o sea, mejor dicho, con esa posible interpretación, es la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas del callejero, bla, 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 que supongan la exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil, de la dictadura, y aquí subrayemos de sus dirigentes participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial. Claro, cuando hablamos del régimen dictatorial hablamos claramente del franquismo, pero cuando hablamos de los dirigentes de la guerra civil e incluso del aparato represivo, podemos estar hablando pues, tranquilamente de presidentes y ministros del gobierno republicano, como puede ser el mismo Largo Caballero o Negrín o Giral, o podemos estar hablando incluso de chequistas como Julián Grimao, o sea, es decir, de responsables, o el propio Carrillo, responsable de orden público de la República, responsable de orden público en Madrid, por ejemplo, de la República. Podemos estar hablando de eso. Y en este sentido no se ha avanzado, en este anteproyecto no se avanza absolutamente nada con respecto a la ley de memoria del 2007. Y es precisamente en este tipo de agujeros de la ley de memoria del 77 en la que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid se ha basado para retirar y destrozar la placa del domicilio de Largo Caballero y la calle a Indalecio Prieto. Simplemente lo que compete al Ayuntamiento de Madrid. Por supuesto, las estatuas que están en nuevos ministerios, que por cierto es un proyecto del propio Largo Caballero como ministro de Trabajo de la República, como no las pueden quitar, pues las pintarrean y las manchan. Y luego la Macarena Olona se hace fotos con la pintada al lado. Eso, donde no pueden aplicar la ley, aplican directamente el vandalismo, pero es la misma idea. Aprovechar estos agujeros en la ley para atacar precisamente la memoria histórica de las organizaciones tradicionales de los trabajadores. En este caso, muy concretamente, PSOE y UGT. Y en este caso, con especial saña contra Largo Caballero. También contra Prieto, por supuesto, pero sobre todo contra Largo Caballero, que representaba el ala más izquierdista del PSOE, el ala incluso más revolucionaria del PSOE y de la UGT en aquella época. Entonces, y que tiene una tradición más combativa. Entonces, estos son carencias de la ley de 2007 que en el anteproyecto de 2020 no se resuelven. No se resuelven, y si no se resuelven nos podemos encontrar con conflictos como los que ya hemos visto, en el caso concreto de Madrid o en otros casos. Y nos podemos encontrar con reclamaciones por parte de la Iglesia y esto sería una cuestión que no se resolvería nunca con este redactado, ¿no? Con lo cual, estos son elementos que se tienen que perfilar mucho mejor y se tienen que enmendar en el proceso de elaboración de esta ley. Pero eso, cuidado, eso no es lo más importante, como veremos a continuación, ¿no? Como veremos más adelante en lo que es la lucha por la memoria. Muy bien, Javi. Bueno, recuerdo a las personas, ¿no? A los compañeros y compañeras que nos están viendo, ¿no? Este debate, que pueden formular preguntas a través del chat del Facebook, ¿no? Que tenéis en vuestra pantalla, así que al final del debate inicial que tengamos con Javier y con Pepe, pues también podremos pasarle algunas de las preguntas que queráis formular, ¿no? Bueno, yo quería, Pepe, continuando con lo que tú planteabas, ¿no? Y lo que decía Javi, ¿no? Porque claro, este proyecto de ley nuevo, igual que el antiguo, ¿no? De memoria democrática de Zapatero, nos habla del franquismo pasado, ¿no? De la dictadura, incluso de la época de la guerra civil, ¿no? Pero claro, no dice nada del franquismo presente, incluso del franquismo inmediatamente posterior a la dictadura, ese franquismo enquistado en el cuerpo de la transición, ya siendo monarca, ¿no? Juan Carlos I, se calcula que hay cerca de 200 asesinados
por las fuerzas policiales y grupos de ultraderecha desde el año 76 hasta el año 83, la mayoría totalmente impunes y sin investigar, y las pocas condenas. Bueno, ahora este sujeto, ¿no? García Juliá, ¿no? Uno de los asesinos de Atocha, va a salir después de haber estado años y años fugado. Eso no se tiene en cuenta como agravante y va a salir limpio de polvo y paja dentro de unos días de la cárcel, ¿no? Entonces, y por supuesto, no se dice nada de la monarquía, ¿no? Llegada por el dictador, ¿no? Y un aparato de Estado fundamentalmente intacto al que había hace 50 años, ¿no? Creo que ya tú hacías referencia, ¿no?, a esto en tu anterior intervención, ¿no? Pero me gustaría que pudieras profundizar un poco más sobre esto, ¿no? ¿Qué hay de este franquismo presente, ¿no?, y que parece que está exento, ¿no?, de rendir cuentas, ¿no?, de su pasado y de su presente, ¿no? Efectivamente, si es que lo hemos comentado, pero yo creo que es un punto central, ¿no? Ellos han basado todo su aparato mediático, todo su aparato ideológico, todo el aparato del sistema educativo de este país, con el que se han educado al menos 2 generaciones de jóvenes, desde, vamos a llamar, desde la transición, toda esa educación se ha basado en una gran mentira, en una mentira en la que no había historia hasta la transición democrática, ¿no? Y claro, eso es una gran mentira, ¿no? Que presenten a un señor como don Manuel Fraga Iribarne, ya fallecido, ¿no?, como un prohombre de la democracia y uno de los padres de la Constitución democrática de este país, pues efectivamente es una broma de mal gusto, ¿no? Es una mentira, es una falsedad, ¿no? Fraga era un gerifalte del régimen, ¿no? De hecho, fue ministro de Información y Turismo desde el 62 al 69, además de ser vicepresidente en el primer gobierno, en el primer gobierno de la monarquía de este país, ¿no? Cuando habían asesinado habían asesinado a Carrero Blanco, ¿no? Y del 62 al 69, por hablar de Fraga, ¿no?, lo que tuvimos fue, por supuesto, la Huelgona, tuvimos el fusilamiento de Grimau y tuvimos también la muerte de Enrique Ruano en el 69 y también el espectáculo de lo que fueron las bombas en Palomares, ¿no? Claro, todo eso alineado con una serie de buenos negocios que, por ejemplo, ahora se está pagando un cierto precio. Él era ministro, insisto, de Información y Turismo. Él fue el responsable del desarrollo brutal de un urbanismo desmesurado en la costa y, por ejemplo, una parte significativa del desastre que hoy vemos, por ejemplo, en el Mar Menor, en la región de Murcia, empieza con el papel del amigo don Manuel Fraga, ¿no? Este individuo era este fue el que, cuando las fuerzas de orden público asesinan en la huelga general de Vitoria de marzo del 76, ¿no?, a 5 trabajadores y hay más de 100 heridos por bala, fue el que intentó visitar a los heridos en los hospitales en Vitoria y las familias le echaban del hospital. Y fue el que dijo, la calle es mía, y el que afirmó que lo de Vitoria no se arrepentía para nada, no se arrepintió de nada, ¿no? Lo único que firmó a favor de algo fue para que liberaran a Hess, a la mano derecha de Hitler. En esa campaña sí participó con su firma, ¿no? Pero de lo de Vitoria nunca dijo ni de nada de lo que había hecho antes, ¿no? Por ejemplo, Enrique Ruano, un joven estudiante que murió a manos de la policía, lo tiraron, lo mataron, ¿no? Él amenazó a su padre, que se oponía, que denunciaba este tema, y hablo del año 69, ¿no? Amenazaba a su padre que tuviera cuidado porque le podía pasar lo mismo a una de sus hijas. Le podía pasar lo mismo, ese era Fraga. Y fue el que dijo, refiriéndose a Vitoria, que en Vitoria había que haber hecho lo que se hizo, porque ahí los obreros se estaban dejando dirigir por unos dirigentes que eran revolucionarios y lo que había era un soviet en potencia, ¿no? Es decir, lo que estaba diciendo, con otras palabras, traduciéndolo al román paladino, es que había un riesgo de que la clase trabajadora comprendiera que el poder no tenía por qué estar en manos de la clase a la que Fraga representa y a la que representaba Franco y a la que representan los actuales dirigentes políticos de la burguesía en este país, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante. Lo mismo se puede decir, no de Fraga solo, de Suárez,
que en el momento en que era gobernador en Segovia tuvo lugar el accidente constructivo más importante de la historia de este país, ¿no? La residencia de tiempo libre que se hundió, que el constructor había sido el señor Gil, otro gran franquista, y luego que hizo carrera política en Marbella, y no solo política, durante mucho tiempo, ¿no? La residencia de tiempo libre que se desplomó y que murieron más de 60 personas y 100 heridos, ¿no? De un grupo de trabajadores de la cadena Spar que estaban celebrando los resultados de esa cadena en este país, ¿no? También creo que fue en el año 67, ¿no? Y él era el gobernador de Segovia en ese momento. Luego fue director general de televisión antes de entrar ya en todo el proceso posterior de la transición. Por supuesto, la figura más destacada en todo esto fue Su Alteza Real, hoy rey emérito, don Juan Carlos I, que como todos los Borbones, independientemente de su capacidad intelectual, sí que están muy habituados a las maniobras, a la manipulación y a la mentira, ¿no? Esa es la realidad, claro. Presentar al monarca como un demócrata, cuando una persona que nace en el 49, con 10 años, le mandan ya a estar con Franco para educarle, ¿no? El mismo monarca que balbuceaba detrás de Franco, sobre todo cuando su hija se casó con otro que tenía la opción de poder ser también rey, ¿no? Y veía que el puesto estaba un poco en el aire, ¿no? Balbucear con el régimen, cuando incluso los últimos fusilados del franquismo, en el año 75, poco antes de que muriera Franco, 5 asesinados del franquismo, fusilados, a pesar de toda la campaña de movilización a nivel internacional que hubo. Todos ellos fueron a aplaudir a Franco el 1 de octubre, en el aniversario del triunfo del movimiento nacional, después del fusilamiento, de los últimos 5 fusilamientos, ¿no? Del régimen. Esa es la auténtica cara de esta gente. Eso es por lo que ellos no pueden consentir que realmente haya memoria. Y esto ligado a lo que yo expliqué antes, ¿no? De que sobre todo quieren ocultar el papel de la población, el papel de los trabajadores, el papel de la juventud, sobre todo el papel de la clase obrera. Quieren ocultarlo, quieren evitar que recuerden los trabajadores cómo movilizaciones que empezaban por sus necesidades materiales inmediatas, en base a su experiencia, adquirían rápidamente un carácter político, un carácter solidario que permitió doblegar en muchos campos algo que la clase dominante, si lo hizo, no fue por su voluntad, no es porque tuvieran un plan de devolvernos la democracia a los trabajadores, no. Fue todo lo contrario. Fue porque para evitar perderlo todo, tuvieron que ceder en algo que ya habían conquistado las masas en la calle, y para lograr eso tuvieron que contar con el apoyo abierto de los dirigentes de las organizaciones del movimiento obrero. En ese momento, Carrillo en el PC y Felipe González y los demás en el Partido Socialista. Y solo fue merced a ese apoyo, a esa gran traición, no tiene otro nombre, lo que les permitió retomar el control político de la situación y crear lo que vemos ahora con todos sus criterios, con todas las cortapisas que tienen para seguir manteniendo un control estricto de la situación, que solo, insisto, se puede derribar con un movimiento explosivo, con un movimiento revolucionario de las masas. Yo creo que eso es algo muy importante. Javi resaltaba antes, y tiene razón, cómo incluso estas medidas legales que tienen aspectos positivos, sin duda, yo como marxista siempre pienso que los marxistas somos los primeros en defender cualquier paso adelante, por pequeño que sea, cualquier reforma que consigan los trabajadores, que se logre en todos los campos, pero al mismo tiempo también tenemos que explicar que para consolidar esas reformas y para que eso no se convierta en papel mojado, hay que ir más allá. Hay que conseguir controlar los resortes claves de la economía. Fijaos, yo, hablando de este tema, por eso la importancia que tiene, insisto, la memoria, porque solo aprendiendo de la experiencia pasada se puede afrontar las tareas del presente y construir el futuro, ¿no? Eso yo creo que es una lección de la historia, no es ninguna palabra falsa, no es una frase sin más, ¿no? Es una realidad objetiva. Solo aprendiendo de la experiencia se puede construir un mundo nuevo, ¿no? Javi lo decía antes, ¿no? Estas leyes que tienen ese aspecto progresivo que apoyamos, ¿no? Se pueden utilizar justo en sentido contrario, ¿no?
y nosotros tenemos que estar ojo a visor y avisar, insistir en que solo la movilización, solo la comprensión, solo el debate nos va a permitir que entendamos qué es lo que hay que hacer y cómo lo tenemos que abordar, cómo podemos cambiar las cosas, cómo podemos transformar la sociedad. Eso es lo que yo creo que este tipo de debates y de discusiones ayudan a eso y nos permiten avanzar en esta senda, en esa dirección. Y es a lo que yo animo a otros compañeros para que puedan participar también en este tipo de debates y aportar su experiencia y sus conocimientos. Muy bien, Pepe. Bueno, recordar a nuestros televidentes, o como se diga, que podéis formular vuestras preguntas en el chat, ¿no?, del Facebook, para que nuestros contertulios pues, puedan también responder o opinar sobre lo que planteáis, ¿no? Yo en ese sentido quería hacer una última pregunta a Javi, ¿no?, que tiene relación con lo que ahora planteaba Pepe, ¿no? Y es que en realidad la ley es solo papel, ¿no? Y eso se demostró durante la etapa de Rajoy, donde todo el tema de memoria histórica no avanzó absolutamente nada. Se redujeron a 0 euros, ¿no?, las ayudas para exhumar, ¿no?, los cuerpos de los asesinados, ¿no?, por parte del franquismo, ¿no? Y en este sentido, incluso, ¿no?, en política social, estamos viendo cómo este gobierno avanza y retrocede, vacila constantemente, incluso sobre la base de sus compromisos, ¿no?, electorales, ¿no? Yo le quería preguntar a Javi, digamos, cómo ve, porque él destacaba toda una serie de aspectos positivos, sobre todo ese tema, ¿no?, de que se investigará los expolios a las familias represaliadas, de las cuales surgieron muchas y grandes fortunas, ¿no?, en este país, o recordar solamente el trabajo esclavo de decenas de miles de prisioneros políticos para engordar a las grandes constructoras o a grandes empresas como Duro Felguera, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, en esta empresa. Entonces, quería preguntarle a Javi si ve firmeza o la suficiente firmeza en este gobierno para ir a fondo con todas estas medidas, y en ese sentido, como bien decía Pepe, ¿qué papel, ¿no?, le cabe a las asociaciones memorialistas, al movimiento obrero en general, ¿no?, a la izquierda, para, digamos, presionar desde abajo, ¿no?, y evitar que nos roben la cartera otra vez, ¿no?, como pasó con la anterior ley de memoria histórica, ¿no? Como pasó con la anterior ley de memoria histórica, que ya en su momento fue una apuesta muy fuerte por parte del gobierno de Zapatero, pero que, como hemos comprobado, se quedó en la mayor parte de los casos en meras reparaciones simbólicas, dejando aparte lo que fueron las exhumaciones necesarias de un derecho humano que se llevaron a efecto, pero que en la mayor parte de los casos, en muchos casos, ni siquiera se llevaron a efecto gracias a los propios presupuestos generales del Estado, a la propia ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica daba el marco jurídico para llevar a cabo esas exhumaciones, pero esas exhumaciones, el dinero no provenía en la mayor parte de los casos de la ley, provenía de esfuerzos colectivos, de esfuerzos particulares, de donaciones, de un esfuerzo social de esas propias asociaciones y de donaciones como, por ejemplo, los sindicatos noruegos. El sindicato metalúrgico noruego, que tenía un convenio particular con la Asociación por la Defensa de la Memoria Histórica. Y eso fue a más, por supuesto, a partir de 2011, a partir de que Rajoy corta totalmente, como bien decía, la financiación de la ley de memoria histórica. Pero está claro que para la izquierda parlamentaria en este país, la memoria histórica es un deber absoluto, que no pueden eludir. Lo que pasa es que el tope, insisto, el tope no solamente ya la legislación consolidada que está vigente, ¿no?, tipo como particularmente la ley de memoria histórica, la ley de amnistía del 77. El límite es la propia conformación del Estado. La propia conformación del Estado a partir de los propios acuerdos de la transición, de lo que fue el pacto de la transición. La monarquía, el poder judicial y la
y los responsables del ejército y de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, heredadas, intactas, todo el aparato del Estado heredado intacto por el régimen del 78 de la dictadura, y con una monarquía impuesta sin ningún tipo de refrendo democrático, como tuvo que reconocer hasta el propio Adolfo Suárez, off the record, un pseudo off the record en el año 95 con Victoria Prego, ¿no? Es el límite objetivo realmente a cualquier legislación memorialista, a cualquier legislación de memoria, que realmente no se puede avanzar. Cualquier paso más allá ya compromete la propia configuración del Estado, ya compromete al propio régimen del 78. David y Pepe ponían ante el ejemplo de el límite temporal, incluso de este anteproyecto de 2020, es el año 78, cuando se aprueba la Constitución. A partir de ahí, la ley no entra la ley no es aplicable. Este anteproyecto de ley no sería aplicable. Y hay que recordar que la mayoría de las víctimas del terrorismo parapolicial y del terrorismo de ultraderecha se produjeron en los años 79, 80, 81, 82. Y como bien decía, hay muchos de ellos impunes, pero es que el régimen del 78 no se va a juzgar a sí mismo. O sea, estamos hablando de todo un magma de grupos de mercenarios vinculados al aparato del Estado que estuvieron funcionando hasta mediados de los 80. El GAL proviene de ahí, proviene de todos esos grupos parapoliciales que existieron desde mediados de los 70 y que estuvieron operando hasta mediados de los 80. Y eso en plena, no ya transición, sino en pleno gobierno, en plena primera legislatura del Partido Socialista. Entonces, claro, ese es realmente el gran límite. Ese es realmente el gran límite para lo que es una ruptura total con la dictadura y una reparación completa a las víctimas de la dictadura y a sus descendientes. La propia configuración actual del Estado, el propio régimen del 78. Por lo tanto, no hay una política de memoria completa que no parta de la ruptura con el régimen del 78, de la puesta en cuestión del régimen del 78 y de la superación del régimen del 78. Por tanto, con la República y por tanto con la transformación de la sociedad, como ya apuntaba Pepe, con la transformación económica y social del Estado español, ¿no? que parte de la, como bien decía Pepe Blanes antes, ¿no? del control democrático, de la nacionalización bajo control obrero de las principales palancas de la economía, de la depuración exhaustiva del Estado de todos estos elementos heredados directa e indirectamente, porque hay mucha herencia indirecta por la doctrina que corre en el aparato del Estado, heredado directa e indirectamente de la dictadura, y por una cuestión también fundamental que es abordar la cuestión territorial, la cuestión nacional en el Estado español, ¿no? Por el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas, que no en vano y no por casualidad ha sido uno de los elementos que más han desafiado, en particular el caso catalán, el que más ha desafiado al propio régimen del 78 en estos años. No hay otra posibilidad porque, insistimos, es difícil encontrar amparo en los herederos de los asesinos, en los herederos de los verdugos. Es muy difícil. Es enormemente difícil. Entonces, una verdadera política de memoria es la que mira hacia adelante, la que mira hacia la transformación de la sociedad, no es la que mira solamente hacia atrás. Eso vale para todo. Eso vale también para la principal responsabilidad, por supuesto, la de este gobierno, la de la izquierda parlamentaria, pero también las asociaciones memorialistas que están haciendo un trabajo magnífico, en la mayor parte de los casos, sobre todo las que se dedican a trabajar sobre el terreno con las exhumaciones, pero no nos debemos quedar en la reivindicación de lo que fue la Segunda República, de lo que fue la Revolución Española, sino que tenemos que abordar el estudio de ese periodo sin mitos, dejando aparte los mitos tanto de la Guerra Civil como de la Transición, lo que es la verdad histórica de lo que fue la Revolución Española, que fue un proceso revolucionario, que fue el mayor desafío del capitalismo español en toda su historia, la transición que fue derrotando, y mirando hacia adelante, mirando hacia ligar esa memoria con la lucha por la República para mañana, o para hoy, con lo que es la transformación socialista del Estado español.
no se puede quedar simplemente en un ejercicio de nostalgia, digamos, ¿no? Sino que tiene que ser un impulso para la lucha, para la transformación de la sociedad para hoy. Ese estudio de la memoria histórica, esa reivindicación de la memoria histórica. Eso es lo que desde la corriente marxista internacional fundamentalmente defendemos. Defendemos que y desde el marxismo, tradicionalmente, ¿no? Que la memoria histórica es la experiencia de nuestra clase acumulada, destilada, y que nos tiene que servir para aprender y para prepararnos para las batallas del mañana, para la transformación de la sociedad del mañana. De acuerdo. Bueno, estamos llegando ya al final, ¿no?, de este debate, y antes de terminar, pues, me gustaría, digamos, pues no sé, si queréis en un minuto, cada uno de vosotros, si queréis cerrar, ¿no?, un poco como conclusión final, ¿no?, más allá de que las ideas han quedado claras, ¿no?, durante vuestras respuestas, ¿no?, pero bueno, para un poco dar un colofón, ¿no?, a este final, pues daros un minuto a cada uno de vosotros para que cerréis y digáis una última opinión, ¿no?, sobre todo este aspecto tan relevante, ¿no?, tan apasionante, ¿no?, y tan sangrante, ¿no?, también, ¿no?, en nuestra realidad política y social actual, ¿no? Así que, no sé, si quiere, bueno, Pepe, y luego al final Javi. Si queréis un minuto para formular vuestras conclusiones. Sí, no, yo primero agradecer a los que nos han estado siguiendo. Sí, no, digo que yo en primer lugar agradecer a los que nos han estado siguiendo, pues que hayan estado ahí, que hayan tenido la paciencia de escucharnos, ¿no?, y animarles a participar y a tener más debates como estos, ¿no? Solamente como conclusión, como marxistas, yo no concibo ni la memoria, que en la práctica es también la historia, ¿no? No la podemos concebir como algo abstracto, como algo objetivo por encima de las clases, no. Nosotros concebimos la historia entendiendo, intentando ver los distintos intereses de clase que hay en ella, ¿no? Y hay una cosa que demuestra la experiencia de toda la historia del Homo sapiens, ¿no?, y es que ninguna clase dominante abandona la escena de la historia de manera voluntaria. Incluso algunas clases dominantes, como es el caso de la burguesía, han renegado de lo que fue su pasado revolucionario. En el caso del Estado español no fue una experiencia muy buena, pero incluso eso ha pasado con una burguesía como la francesa, que reniega de lo que fue la gran revolución francesa. Con esto lo que quiero decir es que, en base a su experiencia, miles y miles de jóvenes y trabajadores están comprobando hoy que la única manera de mantener unas mínimas condiciones de vida civilizada es con la movilización, es con la organización, es con la lucha. Pero también tienen que entender que para que eso se convierta en fuerza efectiva, en fuerza material, que haga cambiar las cosas, tenemos enfrente enemigos poderosos y necesitamos, para enfrentar y confrontar esos enemigos, un programa, unas ideas claras y organización. Yo creo que eso es lo fundamental. Yo os animo a todos, ¿no?, a que os organicéis en la corriente marxista internacional y aportéis vuestro pequeño grano de arena, como el que podemos aportar cualquier otro, ¿no?, en la labor colectiva que estamos llevando a cabo grupos en todos los países del mundo para construir la organización revolucionaria que realmente necesita nuestra clase para que se convierta en una fuerza que permita avanzar, que permita construir, que permita cambiar la sociedad y construir el mundo nuevo que necesitamos. Muy bien, Pepe. Pues ahora Javi, si quieres cerrar, ¿no?, y dar... Mira, decía Chema... Sí, concluimos con esto. Decía Chema en los comentarios, es inconcebible que se equipare al nazismo o al franquismo con el comunismo. Hombre, por supuesto que es inconcebible, pero es que de lo que se trata con esta cuestión. Yo imagino que se refiere a la resolución famosa del Parlamento Europeo a la que me refería antes. De lo que se trata es de ensuciar precisamente la memoria histórica de la clase trabajadora, con resoluciones como esa, ¿no?, con equipaciones como esa. Equiparar con el totalitarismo la memoria, no ya solo de la Revolución Española, del Estado español, que es lo que nos hemos centrado en este debate, sino también de la Revolución Rusa, ¿no?, y de las revoluciones que ha habido en el resto del
del mundo, equipararlas con el totalitarismo del nacionalsocialismo, o sea, manchar, ensuciar esa memoria histórica para, digamos, para intentar combatir esa idea de que la clase trabajadora, de que los jóvenes, de que las mujeres, de que los oprimidos en general pueden transformar la sociedad. Pueden transformar la sociedad y pueden dirigir la sociedad sin empresarios, sin burócratas, sin ejército, sin ejército, sin policía, en un ministerio superior, ¿no? Simplemente con la propia organización de la clase trabajadora, ¿no? Esa idea tan peligrosa de que no necesitamos al patrón, de que no necesitamos al presidente, pues eso hay que combatirlo de alguna manera y esa resolución va en esa línea. Por eso es tan importante la memoria histórica, porque la memoria histórica no habla solamente de lo que pasó hace 80 años, habla de lo que sigue ocurriendo hoy en día, porque el nudo central de lo que pasó hace 80 años es precisamente la lucha de clase. La guerra civil es la máxima expresión de la lucha de clase. Y esa lucha de clases sigue existiendo. Mientras existan explotadores y explotados, seguirá existiendo la lucha de clases y seguirá siendo necesaria la revolución socialista. Y esa revolución no solamente será necesaria, sino que será inevitable tarde o temprano. Lo que no es inevitable es que esta revolución triunfe, como ya ocurrió hace 80 años. Esta revolución nuestra no triunfó porque le faltó la dirección revolucionaria. Y esa dirección revolucionaria es la que tenemos que construir ahora, no cuando venga la revolución, ahora. Y para eso hay que meterse en la corriente marxista internacional. Nada más. Muy bien, pues no, gracias primero a los compañeros y compañeras que han estado mirando esta charla debate. También agradecer mucho a Javier y a Pepe, ¿no?, por su tiempo, por sus contribuciones. Pues agradecer vuestra participación, ¿no?, y vuestra presencia y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias y hasta pronto.